Muy buenas tardes, mi nombre es John Albeiro Sucre Arce. Hoy vamos a hablar sobre la política económica de la India, un tema muy interesante porque este país ha atravesado una gran transformación económica desde su independencia. India pasó de tener una economía muy centralizada e intervencionistas a una mucho más abierta y orientada al mercado, ¿cierto? Vamos a ver cómo fue ese proceso dividiéndolo en varias etapas. En 1947, en 1991, el régimen dirigista, cuando India se independizó en 1947, su gobierno adoptó un modelo económico que llamamos economía mixta, donde convivían el sector privado y el estatal. La idea era que el gobierno tuviera un control fuerte sobre la economía para asegurar que se desarrollara de manera equilibrada. Este modelo se inspiró en ciertos aspectos del socialismo. Entonces, vamos a hablar sobre la industrialización dirigida por Estado. En este tiempo, el gobierno asumió un control bastante grande sobre la industria. La idea era reducir la dependencia de importaciones y fomentar la producción nacional, lo que se conoce como sustitución de importaciones, ¿cierto? Vamos a ver con esta pregunta. License RAT. Este fue un sistema muy restrictivo donde el gobierno necesitaba otorgar permisos o licencia para hacer casi cualquier cosa relacionada con el comercio o la expansión empresarial, ¿cierto? Eso limitaba la inversión privada y la competencia, lo que hizo que muchos sectores quedaran muy controlados por el Estado. Vamos a hablar sobre esta revolución verde. A finales de años en 60, el país enfrentaba problemas de producción agrícola, sobre todo en el trigo y arroz. Por eso el gobierno lanzó políticas para aumentar la producción usando nuevas variedades de semillas, tanto los fertilizantes y sistemas de riego. Así la India pudo volverse autosuficiente en cuanto a esos productos. Durante ese periodo, el Estado jugó un papel muy importante dirigiendo la economía y controlando varias áreas, tanto las claves. Vamos a hablar sobre las reformas de 1991, tanto la liberalización económica, ¿cierto? A principios de 1990, India atravesaba una grave crisis económica, especialmente con su balanza de pago. Eso puede que significa que el país tenía muchas deudas y no podía pagar sus importaciones. Ante estas crisis, el gobierno tuvo que hacer cambios drásticos para evitar su recesión más profunda. Así comenzaron las reformas económicas en la India. Vamos a hablar sobre eso. Apertura y desregulación. Esa pregunta dice que una de las primeras medidas fue eliminar el licencia de RAF y abrir sectores clave a la inversión privada, tanto los nacionales como extranjeras. Esto permitió que las empresas pudieran competir libremente, lo que favoreció el crecimiento económico. Vamos a hablar sobre la reducción de aranceles y restricciones. India redujo los impuestos sobre las importaciones y eliminó las restricciones comerciales. Esto facilitó la entrada de productos tanto del extranjero y antes se aumentó la competencia interna. ¿Qué quiere decir? Que en la India se redujo los productos extranjeros. Antes el gobierno le hizo aumentar en la India tanto los comercios, todos los productos de la India, ¿cierto? Reforma en el sector financiero. Se redujeron tanto las restricciones para los bancos, se permitió a la competencia y se promovió el desarrollo del mercado de un capital.
Estas reformas impulsaron un gran crecimiento del Producto Interno Bruto, que es la PIB. ¿De dónde? De la India. Estas reformas ayudaron a que India creciera mucho más rápido y que se integrara de manera más activa en la economía global. Vamos a hablar sobre las políticas económicas actuales que están recientemente. Hoy en día, la política económica de la India sigue enfocada en el crecimiento, pero con una visión más moderna y orientada al mercado. Make India en 2014. Este programa tiene como objetivo de convertir a India en un centro global de manufactura que se busca atraer inversiones extranjeras directo al IED, que se facilita la creación de las empresas y tanto la producción local para reducir la dependencia de importaciones. Los impuestos sobre bienes y servicios. En el año 2017, India implementó una reforma tributaria muy importante del GST, se simplificó el sistema impositivo, creando un solo impuesto a nivel nacional y eliminando la complejidad de la red ordinaria de impuestos de los diferentes estados. Este mejoró la eficiencia del mercado interno y antes facilitó el comercio entre regiones. Estructura. Bueno, vamos a hablar sobre la infraestructura. El gobierno también está invirtiendo fuertemente en infraestructura. Se está construyendo nuevas carreteras, tanto los ferrocarriles, puertos, aeropuertos, para reducir los costos logísticos y mejorar la conectividad. Esto es la clave para fomentar el comercio y el crecimiento económico a lo largo plazo. Bueno, en el año 2020, durante la pandemia de COVID-19, el gobierno lanzó esta iniciativa para promover la autosuficiencia económica. Se busca reducir la dependencia de las importaciones y fomentar la producción local, especialmente en los sectores estratégicos. ¿Cierto? Política monetaria. Vamos a hablar sobre la política monetaria. El Banco de la Reserva de la India, RBI, se encarga de las políticas monetarias del país. Su objetivo es mantener la estabilidad de precios y asegurar que haya lo suficiente crédito en la economía para respaldar el crecimiento de los ciudadanos de la India. Vamos a hablar sobre el desafío. A pesar de los avances, India sigue enfrentando algunos desafíos muy importantes. Aunque es una de las economías más grandes del mundo, pero hay varias áreas que necesitan mejorar. ¿Cuáles son? Vamos a hablar sobre la desigualdad y la pobreza. A pesar del crecimiento económico, la distribución de la riqueza sigue siendo muy desigual. Muchas personas todavía viven en una pobreza, lo que sigue siendo un reto importante para el gobierno. Infraestructura. Aunque ha mejorado mucho en los últimos años, la infraestructura en India sigue siendo un cuello de botella. En algunas áreas, la falta de infraestructura adecuada frena el desarrollo. Vamos a hablar sobre el empleo. India necesita crear millones de empleos de calidad para su creciente población joven. El reto es generar suficientes oportunidades laborales en sectores formales y bien remunerados. Vamos a hablar con la educación. Educación y capital humano. Mejorar la calidad educativa es la clave para aprovechar el bono demográfico de India. A medida que la población joven crece, el país necesita mejorar los índices de alfabetización y la calidad de su sistema educativo.
Y así incluye nuestra explicación sobre las políticas económicas de la India. Como pueden ver, la economía india ha pasado por transformaciones radicales y sigue enfrentando desafíos, pero también tiene un enorme potencial para seguir creciendo en el futuro. Esto es por hoy. Por mi parte, ya doy gracias a este compañero que está conmigo acá al lado, que es John Alexander Castañeda, y ya sigue el muchacho. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es John Alexander Castañeda, estudiante de Administración de Empresas de la Uniminuto, y hoy vamos a realizar un podcast en la economía de la India, ¿sí? De este gran país que ha tenido un crecimiento pues industrializado bastante grande, bastante fuerte, y vamos a hablar de varios temas específicos, no tan solo de políticas económicas, ni de el déficit fiscal, ni la deuda pública, y nos quedamos a tener un tema bastante completo. Bueno, la economía de la India pues ha mostrado un crecimiento robusto en los últimos años, con una tasa de crecimiento del PIB, que es el Producto Interno Bruto, que ronda entre el 5% y el 7%, reflejando un desempeño económico general muy positivo. En este crecimiento ha venido acompañado por políticas eficaces de control de la inflación y de los precios, que han distribuido a mantener la estabilidad económica, mientras que las tasas de desempleo se han mantenido sostenibles gracias a la calidad del empleo y las políticas laborales implementadas, que además pues la India ha manejado bastante bien, ¿sí? En esas políticas también de las laborales, para que los empleados pues estén correctamente bien, que tengan todo lo de ley. Entonces las han manejado de la mejor manera. La India ha manejado con prudencia su deuda pública, que eso es importante, y el déficit fiscal también, porque pues al déficit fiscal estar bajo, pues también tenemos un gasto público también bastante bajo, también muy reducido, fortaleciendo la recaudación de impuestos para financiar el gasto público. Entonces también es un ámbito financiero. En la regulación bancaria y el acceso al crédito han mejorado notablemente, impulsando la inversión extranjera y fortaleciendo el entorno empresarial. Es muy importante este punto, porque muchas empresas a nivel del mundo, a nivel global, también han llegado allá, ¿sí? Y entonces a través de esas buenas políticas económicas que tiene el gobierno de la India, ha fortalecido ese entorno empresarial, así fortaleciendo igual las exportaciones como las importaciones, porque muchos países van a fabricar no tan solo repuestos, sino máquinas de gran envergadura, motos y todo eso. Bueno, finalmente, aunque persisten retos como la pobreza y la distribución desigual del ingreso, de las políticas de inclusión social están enfocados en mitigar estas brechas, consolidando un panorama económico integral y equilibrado. Entonces la India ha tenido pues unas políticas pues bastante buenas, no tan solo para su población como tal, sino pues también para muchos lugares del mundo, ¿sí? Entonces también ha mantenido un equilibrio importante en su balanza comercial, con exportaciones e importaciones que reflejan su creciente integración en el mercado global, fortaleciendo así su salud pública general, que eso también conlleva paralelamente las políticas fiscales enfocadas en la recaudación de impuestos han permitido al gobierno financiar programas sociales y desarrollo mantenido.
de desarrollo manteniendo un manejo responsable de la deuda pública y el déficit fiscal, pues ya lo habíamos hablado antes. Además, la inversión extranjera directa sigue siendo un motor clave impulsada por un entorno empresarial cada vez más competitivo y regulado, que facilita el acceso de crédito y promueve la innovación. Finalmente, las políticas de inclusión social apuntan a reducir la pobreza. Eso es un punto importante que lo que está haciendo India con la pobreza, porque a pesar de que es un país muy extenso y también en sus habitantes, también ha mejorado esto con muchas políticas de inclusión social, pues para mitigar el tema de la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, consolidando un avance sostenido hacia un crecimiento económico más equitativo y más sostenible. A eso le está apuntando el gobierno, digámoslo así, de la India, a ir mitigando todas estas cosas, ir mitigando lo de la pobreza, fortaleciendo más su industria, sus exportaciones, su balanza comercial, el déficit, la deuda pública, el déficit fiscal. También tenemos que hablar de una parte muy importante, que también pues han rebajado sus tasas de interés, también han bajado estas tasas para que su población también tenga pues un poder adquisitivo para poder comprar muchas cosas, a pesar de que están combatiendo el tema de la pobreza, porque pues también es mucho, y se ha fortalecido mucho en la parte de la industria, se ha fortalecido mucho porque sus políticas económicas han sido tan buenas que son también, que promueven también la innovación. La India en su innovación tecnológica ha apostado también a eso, a nuevas cosas que le pueden ayudar también para el desarrollo económico y ser muy competitivo a nivel mundial. Así.